Hola, bienvenidos sean a este video. Hora de ver algo nuevo en el canal, más o menos. En el pasado hablé de las novelas de Puyo Puyo y pensé, ¿por qué no hablar también de otras? Así que, Profesor Layton, quizás la segunda franquicia a la que más videos le he dedicado en este canal. Pues bien, tiene novelas, más de lo que uno piensa. Quiero decir, hay novelas que son adaptaciones de La Diva Eterna y Layton Mystery Journey. De este último no sabía hasta hace poco. Las interesantes son la trilogía de novelas El Castillo Errante, La Deidad Fantasma y El Bosque Ilusorio. Historias completamente originales, así que pensé en leerlas y opinar en mi canal, ¿por qué no? Comencemos con la primera, Profesor Layton y El Castillo Errante. Salió a fines de 2008 y fue escrita por Yanagiara Hui. Lamento mi pésima pronunciación. Antes de empezar voy a spoilear toda la novela, así que les advierto. Y también voy a mencionar cosas de la Caja de Pandora y la Villa Misteriosa. Sabrán después el porqué. De los demás juegos no mencionaré algo relevante, ¿de acuerdo? Bien, empecemos. Primero un resumen rápido. Luke ve un castillo en el cielo, corre a ver a Herschel a contarle, y justo reciben una carta del profesor Andrew, el mentor de Herschel que supuestamente murió pero resulta que no murió sino que andaba de parranda. En fin, la carta habla de Thomas McLuhan, un colega suyo que también vio el castillo errante y desapareció. Herschel y Luke se preparan para ir a Nordland, tierra natal de McLuhan, y se encuentran con Jeremy Campbell, un amigo de Herschel que es físico y por coincidencia va también a ese lugar a visitar a su tía. Pasan cosas como ver un castillo falso, un pueblo fantasma, encontrarse con Lorraine Mills, una reportera que los ayuda, y así llegan a la ciudad de Glenstow, en Nordland. Reciben una amenaza de que si siguen investigando pagarán las consecuencias. Visitan la casa de Jeremy, descubren toda la tradición y legado de su familia y rivalidad con los McLuhan. Es más, Thomas McLuhan también andaba de parranda. Fingió su desaparición para atraer a Herschel, llevarlo a un castillo escondido de la familia Campbell y robar el libro de la maldición. Puedo decir esa palabra sin que YouTube se enoje, ¿verdad? Libro de la maldición negra, un libro de hechizos de los Campbell, y combinado con el libro de su familia, el libro del milagro de plata, planea dominación mundial y esas cosas. Layton y el resto van al castillo de McLuhan, lo detienen, descubren el secreto del castillo errante, el fin. Comencemos con lo positivo. Me gusta. Al igual que La Diva Eterna, es una historia que perfectamente podría ser un videojuego de la franquicia. O sea, hay hasta puzzles en algunos capítulos integrados a la trama. Herschel, Luke y el inspector Chelmy actúan exactamente igual que en los juegos. Esto es lo que busco a la hora de obras basadas en una franquicia de videojuegos. Ser fiel al material original pero ofreciendo algo nuevo. En este caso, una historia original. Y me agrada el que tenga personajes originales. Jeremy Campbell es, creo, el mejor. Al inicio se nos presenta como un tipo torpe y descuidado, para después aprender que sabe de física, puede luchar cuerpo a cuerpo al igual que Layton. Luego descubrimos el legado de su familia y se arriesga para salvar a Lorraine transformándose en un chat lomo plateado bolas de acero. Lorraine parte como esta chica amable que, si bien la sacan de la historia a la mitad, yo pensé, ¿en serio? ¿Por qué? Pero luego resulta que vuelve para revelarnos que era de la familia McLuhan, siendo manipulada por su padre para su plan, siendo que ella en el fondo no está de acuerdo y quiere a Jeremy, creando una situación muy Romeo y Julieta. Todo lo que involucra a la familia de Jeremy, la leyenda de esa batalla que libraron en el pasado con los McLuhan, el trabajo y muerte de su madre, el origen del libro de la maldición negra, eso más el desarrollo de Jeremy y Lorraine creo es lo mejor trabajado de la novela. El ritmo está bien, no avanza súper rápido pero tampoco lento. Hay cosas que creo sí debieron tener un mejor ritmo como la relación de Jeremy y Lorraine. Es creíble el que se enamoren, pero aún así pasa muy rápido. Creo por quitar a Lorraine muy temprano en la historia, para que después vuelva a aparecer con el plot twist de ser una McLuhan. Pero más tiempo en pantalla, en papel quiero decir, hubiera sido lo mejor.
Caso contrario cuando exploran el subterráneo para llegar a la mansión McLuhan. Creo pudo ser más corta esa parte. Hablando de lo más o menos, hay temas que la novela podría haber desarrollado más pero se queda algo corta. Glenstow es una ciudad con una barrera entre ricos y pobres tremenda. O sea, los pobres viven en el subsuelo, ni siquiera en la superficie. Por lo que podrían haber hecho algún comentario al respecto al mostrar más la vida de la gente en el subsuelo. Luego están las personas obligadas a trabajar en minas de uranio, que Thomas McLuhan necesita para su plan maestro. Es explotación laboral, pero muchos en el subsuelo necesitan dinero por ser pobres. Repito, podría haberse desarrollado más si la novela hubiera querido. No son cosas negativas necesariamente, sino más cosas que podrían haber enriquecido la obra. Siguiendo el mismo tema, Herschel y Luke se mantienen exactamente igual. Una cosa que valoro en juegos como El Futuro Perdido y posteriores es que aparte de contar buenas historias, profundizan en Herschel y Luke, algo que no hizo La Villa Misteriosa y La Caja de Pandora. Sí, aprendemos que Jeremy era un amigo cercano a Layton, pero nada más. Luego está lo ambiguo de la magia. Quiero decir, ambas familias supuestamente saben hechizos, pero nunca los usan. O sea, ¿son reales o no? Esta historia es como La Caja de Pandora en el aspecto que es más realista que fantasía. Supongo, no soy un erudito en ciencia, no conozco las propiedades del uranio ni soy experto en física, así que supongo le creo a Jeremy cuando habla de eso. Pero siempre mantienen esa ambigüedad con los hechizos, excepto cuando Jeremy y Lorraine están en la batalla final y como símbolo de su amor, supongo, aparece una aurora boreal en esta época del año. Bueno, en fin, ahora vienen legítimos problemas que tengo con la historia. Primero, asumo es canon al mencionar no solo el Molentari Express, sino que también la Caja Elysia, por lo que ocurre entre la Caja de Pandora y el Futuro Perdido. Si ese es el caso, ¿dónde conchetumadre está Flora? Se hace mención a ella en absoluto. Ok, Don Paolo tampoco aparece, pero meh. Pero Flora es la protegida de Layton, por lo que ocurrió en el primer juego. O sea, por último coloquen un diálogo corto en plan: Flora, Luke y yo tenemos un nuevo misterio, así que nos vamos de viaje. ¿Puedo ir? No, es peligroso. ¡Pucha! Luego, los matones de McLuhan, ¿saben siquiera lo que es un arma de fuego? Recuerden que Layton y los demás recibieron una amenaza, y los atacan camino a la mansión de la tía de Jeremy, con cuchillos y cuerdas. La razón obvia del porqué es para que Herschel y Jeremy los puedan vencer en combate limpio. Pero las pistolas en el mundo de Layton existen, ¿lo saben? Hasta Chelmy en esta novela usa una. Eso deja a los lacayos de McLuhan como medio idiotas. Siguiente, ¿por qué chucha Luke se separa de Layton y Jeremy en el bosque al encontrar una cuerda misteriosa? Se me hizo forzado, el muchacho no es tan impulsivo. Por último, el villano. Thomas McLuhan deja que desear a mi juicio. De partida aparece a la mitad de la novela, que está bien. En La Caja de Pandora, Anthony aparecía mucho después de la mitad, pero aún así es un buen personaje. McLuhan es un tipejo que planea apoderarse del mundo, no posee carisma, desarrollo, no profundizan en él. Es súper olvidable. Dice que quiere mejorar la situación del mundo, quiere paz mundial. Claro, por eso sobreexplota empleados obligándolos a trabajar en minas de uranio sin protección afectando su salud. ¡Jódete! Creo es lo peor de la novela. Te lanzan el que es inteligente al planear absolutamente todo. El falso castillo que ven antes, el encuentro de Herschel y Jeremy, el pueblito fantasma, todo fue planeado con antelación por McLuhan. Y no me gusta, porque cuando pasan cosas y el villano dice todo fue parte de mi plan, sin mostrarlo previamente, me molesta. Hay cosas que puedo comprar como el engaño de Lorraine, pero hasta ahí. Sentí un alivio cuando pensé que se murió. Luke le lanza una piedra en llamas a un globo o algo con helio donde McLuhan estaba y este se cae. Luke casi asesina al villano aquí. Pero no, después Chelmy lo encuentra vivo y va a la cárcel. En conclusión, es buena, sí, buena lectura.
creo está a la par con los 2 primeros juegos. Buenos misterios, buenos personajes secundarios, pero nada de profundización en los principales. Sí, recomiendo leerla, aunque les advierto que corta no es. A diferencia de las novelas de Puyo Puyo, que eran súper cortas y tenían ilustraciones, estas son 140 páginas de casi puro texto. Hay dibujos pero súper pocos, y son los puzzles que les mencioné hace un rato. En fin, eso es todo por ahora. Quizás el siguiente video sea la segunda novela, La Deidad Fantasma. Si leyeron Profesor Layton y el Castillo Errante, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.